Evangelio de hoy, sábado, 19 de febrero del 2022. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?» Él les contestó: «Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, ahora realizaremos nuestra reflexión apoyándonos en los siguientes 4 puntos principales. En este primer punto, reflexionemos en estas palabras: se transfiguró en su presencia. El Santo Evangelio de hoy nos habla de la transfiguración del Señor. Jesús se revela gloriosamente a 3 de sus discípulos en el monte más alto de Galilea. La presencia de Elías y Moisés recapitula las mayores autoridades del Antiguo Testamento, grandes hombres elegidos por Dios para construir la historia de la salvación. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Nosotros estamos invitados como Pedro, Santiago y Juan a observar a Jesús hablando con Moisés y Elías, de tal forma que viéndolo transfigurado, comprendamos que en él se encuentra la plenitud de la ley y en él se encuentra el cumplimiento de todas las profecías. Dirijámonos al monte de la oración y humildemente pidámosle hoy al Señor que haga brillar su rostro sobre nosotros para que, movidos por su amor, volvamos al encuentro de nuestros hermanos, transformados en verdaderos discípulos suyos. En este segundo punto, meditemos en la siguiente frase del Evangelio: hagamos 3 chozas. Este es uno de los pasajes bíblicos donde Cristo nos muestra con mayor claridad la gloria que ha recibido de su Padre. Es una confirmación para fortalecer la fe de sus discípulos antes de los acontecimientos de su pasión y muerte. Tan hermosa es la experiencia para ellos que Pedro exclama: «Maestro, qué a gusto estamos aquí», y se ofrece a hacer 3 chozas. Ciertamente no sabía lo que decía, pero es de resaltar que la reacción de Pedro es el reflejo de un corazón generoso. Está feliz con Jesús, viéndole conversar con Moisés y con Elías, que quería que esta experiencia durara para siempre. Los discípulos, al igual que nosotros, tienen que atravesar la prueba, pero también gozarán de momentos de consolación.
La certeza que debemos guardar en nuestro ser es que siempre contaremos con la ayuda de nuestro Señor. Su amor se ha manifestado a lo largo de toda la historia y nunca ha defraudado a nadie que haya confiado en Él. Es importante que nosotros también tengamos momentos tan especiales como este. Para ello debemos acercarnos a su presencia eucarística, postrarnos en oración y dejar que nuestro corazón se ensanche de amor al punto de querer vivir en su presencia. En este tercer punto, reflexionemos en estas palabras. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En la transfiguración de Jesús hizo acto de presencia toda la Santísima Trinidad. La nube luminosa es el signo de la presencia del Espíritu Santo. El Padre se manifiesta con voz poderosa, exaltando a Jesús transfigurado como su Hijo y a su vez exhortando a escucharlo. La voz de orden para los discípulos, para nosotros, es la misma: escuchar a nuestro Salvador, pues un corazón que escucha es un corazón que ama y obedece. Oír a Cristo y asumir la lógica de su misterio pascual consiste en seguir su camino, convirtiendo nuestra vida en don de amor para los demás, siendo obedientes a la voluntad del Padre Dios. En nuestra vida espiritual, también debemos entender que la oración se describe mejor como escucha que como habla. Dediquemos un tiempo cada día de nuestra existencia para meditar en sus palabras, para contemplar su mensaje. Recordemos que para subir a una montaña se necesita esfuerzo, pero luego la vista desde la cima recompensa las dificultades del camino. De igual forma, escuchar y obedecer a Jesús es un camino cuesta arriba que nos exige permanecer en él para no caer ni retroceder. Y un día, cuando lleguemos a la cima, recibiremos el premio de verle y contemplarle glorioso por la eternidad. En este cuarto punto, reflexionemos en la siguiente pregunta: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Lo que querían preguntar a Jesús los discípulos era si debían asociar la presencia de Elías en el monte con el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, el Señor les permite entender a quién se refiere la Escritura, al decirles que Elías ya había venido y que le hicieron todo lo que quisieron. Con esto Jesús estaba refiriendo al encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. De hecho, Jesús estaba tratando de llevarlos a entender que así como a su enviado le arrebataron la vida cruelmente, también él mismo daría su vida en una cruz. La muerte de Juan el Bautista era una muestra de lo que le harían al Hijo del Hombre. Si rechazaron al mensajero, acabarían rechazando al Rey. Nosotros tenemos el gran privilegio de saber con claridad que Juan preparó el camino de Jesús. Además, somos afortunados de gozar con la presencia sacramental de Cristo resucitado. Escuchemos entonces la voz del Padre que cada día nos llama para que nos dejemos renovar por su Hijo en la Eucaristía, en la oración personal y en el silencio de su presencia. En medio de las muchas ocupaciones, los trabajos, la confusión y los afanes de nuestros días, ciertamente es bueno permanecer unidos a Jesús, porque necesitamos su instrucción, su consuelo y su fortaleza, para que así experimentemos ahora mismo una parte de la plenitud que conoceremos cuando el Señor regrese con toda su gloria. Ahora, con las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿He experimentado la gloria de Dios en mi vida? ¿Busco espacios adecuados para mi oración personal? ¿Cómo podría transfigurar hoy mi vida personal, familiar y comunitaria? ¿Escucho la voz del Padre que me invita a obedecer a su Hijo? Oremos. Señor Jesucristo, gracias por invitarnos a subir al monte alto de la oración, donde quieres transfigurarte, para que podamos comprender la grandeza de tu gloria y de esa manera convertirnos en discípulos misioneros. Permite que tu presencia gloriosa en la Eucaristía transforme nuestros pensamientos, palabras y acciones, siendo fieles en la prueba de cada día. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.